Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a su espacio, como todos los viernes, Nutridos. Tenemos hoy la compañía de Rosana Velázquez. Muchas gracias, Rosana, por estar aquí, por todo tu apoyo. Saludos también. ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Qué tal de feriado? Hola a todos, feliz viernes. Bueno, aquí, como justamente dice Paul, un viernes más, reunidos para hablar un poco más de nutrición en base a evidencia científica. Y te cuento que muy bien mi feriado. Ahí estuve paseando por Guayaquil y la verdad es que había bastante gente todavía. No se habían ido muchos de viaje. Sí, ¿El tuyo sí. qué tal? Tranquilo también. Normalmente no suelo salir de la casa para estas fechas porque prefiero quedarme con la ciudad más tranquila. Claro. Aunque no se sintió Más mucha relajado. tranquilidad en este caso. Uy, no, tampoco, pero bueno. Sí, entonces hoy nos trae un programa interesante, como todos los viernes, un poco controversial, sí, por supuesto, porque tiene su toque picante, ya que hoy nos trae el tema del cannabis, la nutrición y la salud, ¿no? Como el uso de esta planta para las personas que de repente no estén familiarizados con el nombre de cannabis. Cannabis es el nombre científico de la variedad de plantas, porque son algunas que conocemos como marihuana en español, ¿no? Entonces el uso de marihuana, pero como alimento y de la manera terapéutica. Pero ¿a ti qué te parece? ¿Qué tan empapada estás del tema antes de decirte que íbamos a tocar hoy esto? La verdad es que no sabía mucho del tema, tenía conocimiento muy general acerca de que tenía una parte medicinal, pero no sabía mucho del tema de los componentes, ¿no? Porque uno siempre escucha esa palabra y ya tiene una connotación negativa al respecto. Claro. Entonces me pareció muy interesante poder investigar más y saber también para qué puede servir justamente en temas nutricionales, que eso es lo que nos trae acá. ¿Has tenido alguna experiencia antes de comenzar una pequeña reseña histórica sobre el tema? Quería saber eso, si es que fuera de la información a la que llegaste, bueno, porque te tocó por el programa, pero bueno, ya fue una oportunidad que tuviste de ir poco a poco revisándola. ¿Has visto de repente o conoces, te has topado en alguna farmacia, en algún emprendimiento con relación a medicinas derivadas de esto? Sí, sobre todo cremas así corporales, claro, pomadas para aliviar dolores, así articulares, y también una experiencia personal. Yo tengo un perrito que sufre de convulsiones y a él le dan aceite de CBD, entonces son experiencias bastante cercanas. Y bueno, mi mamá se pone bastante, ¿Y era mayorcito? Sí, bueno, él realmente desde que tiene 2 años tiene esas convulsiones, él toma fenobarbital, entonces como otra forma terapéutica le mandaron el CBD. Pero ya habían probado anteriormente el CBD, otra medicación, ¿y qué tal el cambio? ¿Cómo le tocó? Muy bien. ¿Más manejable? Sí, mucho más manejable, definitivamente. Sí, incluso hasta en seres vivos, ¿no? En animalitos también se ha comprobado que por supuesto, claro, toda la parte de investigación y aplicación del cannabis para uso terapéutico medicinal es tanto humano como veterinario. ¿Y alguna experiencia tuya? Bueno, por el lado veterinario también tuve un animalito, ya no está con nosotros, pero él estuvo casi 3-4 años consumiendo goteros de cannabis en gotas, en base a aceite. No te digo CBD porque sí era todo el espectro, ¿no? Claro. Ya vamos a hablar de esa diferencia, de qué está hablando cuando dice CBD. Ya CBD ¿qué es significa CBD? Exactamente, ¿no? Cannabidiol en este caso, que es uno de los tantos componentes que tiene. Los psicocannabinoides sería, pero los fitocannabinoides sería en realidad. Correcto, porque hay algunos tipos de cannabinoides, como ya vas a tocar en su momento tú. Entonces le daba estas gotas, pero era para que pueda comer, porque no tenía apetito, porque tenía un tumor en el cuello. Entonces ese tumor le generaba dolor, no lo dejaba dormir, le quitaba el apetito. Entonces ya prácticamente prolongamos la vida de él a base de eso, y lo mantuvo con apetito, e incluso también después de tomar mucho tiempo también nos dimos cuenta que botó muchísimos parásitos. Es un antiparasitario también. Qué interesante. Ajá. ¿No? Entonces esa lo descubrimos de manera empírica con él también, ¿no? Exactamente. Pero de los tiempos de Walker se llamaba mi perrito, ahora ha habido una evolución enorme. Ahora incluso de tener que buscarlo así como que todo en voz baja, ¿dónde lo encuentro? Que el contacto. Ahora puedes encontrar incluso en línea,
en estas cadenas de farmacias grandes, como en este caso, bueno, ahí le va la cuña de gratis. En todo caso, los pueden encontrar en Fibecas o en prácticamente cualquier línea. Incluso hoy en día, si ves estos programas de la mañana, no son recomendables, pero mucha gente los ve. En todo caso, estos programas de la mañana tú puedes ver que salen propaganda sobre pomadas con el efecto activo es de esta planta, pues de la marihuana. Y obviamente como tenemos esa parte ancestral, porque a eso iba, si ya entrando un poco en materia y en contexto histórico, esta planta ha sido una de las más antiguas en el vademecum médico, incluso en Merck, en uno de los primeros vademecum de Merck, de la empresa enorme Merck. Entonces ellos lo manejaban como tintura de cannabis. Se utilizó era tintura amarilla, ¿verdad? Roja, amarilla, depende de qué parte de la planta es la que van a estar utilizando. Entonces se hacen este tipo de extracciones de la planta, se puede utilizar la planta como tal, y estamos hablando de más de 5.000 años, que incluso en los libros védicos de la India, pues tenemos su uso, también una de las primeras farmacopeas de la China, ¿no? También hablando, se habla de su uso, incluso en cuestiones de expediciones y excavaciones arqueológicas, se han encontrado restos de miles de años en cuevas, en esas cuevas que ves que han pintado los toros y todo eso, han encontrado restos de semillas, restos de heces, y en las heces pues semillas. Entonces ellos consumían esto, o sea que si hablamos por el efecto del estigma de la planta, y el estigma de la planta es porque primero, no tanto por su efecto psicoactivo, el que te pueda drogar en el término de que tengas un estado alterado de conciencia, sino en el término de la ilegalidad, porque hay muchas otras cosas que también te generan un estado alterado de conciencia y son legales y generan muchísimo dinero de impuestos, cosa que también lo está generando en los países que ya están avanzados, incluso que cobran impuestos por el uso de cannabis, han generado enormes. Ya estamos hablando de cientos de millones, por ejemplo, solo en California, de la parte de impuestos. Entonces, y ya hay un mercado en Ecuador, el cual ya desde el 2021, incluso más adelante lo vamos a tocar a profundidad, tenemos un extenso y documentos ya para el uso terapéutico, como los vamos a hablar más adelante. Entonces, estamos hablando del cannabis, y también hablamos que de esta planta no solamente tenemos la línea, digamos, que se ha utilizado, incluso los términos han variado. Antes se hablaba del uso lúdico o uso recreativo, cuando lo usabas para recrearte, como dice la palabra, ¿no? O para salirte un poco de esa normalidad, como lo harían muchas personas utilizando alcohol, o bailando, ¿no? O cantando, muchas maneras de salir de esos estados de conciencia ordinaria. Uno de ellos es el uso de esta planta. Entonces ese es lo que llamamos efecto lúdico creativo, que hoy en día ya no se usa ninguno de los dos términos, sino se usa el término uso adulto, porque uno de los inconvenientes de esta planta es que todo está bien visto hasta que tocan el efecto psicoactivo en menores de edad, y uno de los riesgos es justamente cuando se la consume sin haber llegado a la adultez, por lo menos a los 17, 19 años, donde ya ha avanzado bastante el desarrollo cognitivo. Entonces esa parte desde antes. Eso también es bastante controversia, ¿no? Por supuesto. Pero ahí entra, pues, por ejemplo, el caso de las semillas y las medicinas, que te dan toda la información de qué porcentaje de esta parte psicoactiva, que ya ahí estaríamos entrando en los diferentes tipos de cannabidones, si los puedes definir de repente. Claro, Rosana. Sí, tenemos 3 tipos. Entonces empezamos con el fitocannabinoides, que justamente es el derivado de la planta, que es cannabis sativa. Sí, y de ahí que esos son, los cannabinoides clásicos. De ahí tenemos los endocannabinoides, que están, como lo dice el término, endo significa dentro del cuerpo humano. Y por último, los exocannabinoides, que son obtenidos de forma artificial, o sea, que realmente son creados por las farmacéuticas o en las industrias. Entonces, dentro de los fitocannabinoides tenemos más de 140, disculpe la interrupción, y ahora vamos a hablar de 140 diferentes compuestos que salen de la misma. Hay muchos más, pero estos son los como que los más conocidos. Dentro de esos 140 hay alrededor de 70
que se están todavía investigando por su probablemente potencial efecto terapéutico a nivel medicinal, pero cuando hablamos hoy en el 2023, los que más se han estudiado, pues prácticamente tenemos el THC, el CBG y el CBD, ¿no? El THC, el primero de estos es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que suele ser el cannabinoide más abundante en la marihuana. Este a menudo está presente en la mayoría de variedades en niveles de entre el 10 al 20% en los cogollos secos. Cogollos vendrían a ser como que las flores, ¿no? Claro. Por si acaso que la gente normalmente dentro de esto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para no extendernos tanto y regresamos con esta parte. Está muy interesante. Volvemos con Nutridos en este tema tan importante que estamos conversando. Y justamente hablando de los tipos de fitocannabinoides que podemos encontrar, que hay bastantísimos, pero se están estudiando algunos y esos son los que nos vamos a concentrar en el programa para hablar un poquito más de qué se trata. Así es, Rosana. Bueno, antes del corte habíamos hecho una pequeña introducción, igual vamos a regresar, pronto Rosana nos va a hablar un poquito de la historia, desde cuándo se está hablando ya en el contexto terapéutico del uso de los derivados de cannabis. Entonces estos fitocannabinoides, como lo comentábamos, son sustancias que aparecen en la naturaleza en la planta de cannabis sativa, que se han desarrollado aproximadamente alrededor de 140. Pero los que vamos a destacar por ahora son el THC, el CBD y el CBN, ¿no? Entonces el THC, el primero y el que tiene el efecto psicoactivo en la planta y en el cual, por ejemplo, en nuestro país se procura que todo lo que usted encuentre en percha, que sea de cannabis, tenga por debajo del 1% de THC. ¿Con qué intención? Con la intención de disminuir la probabilidad de tener un efecto psicoactivo. Con esto, aunque yo creo que eso también está bastante infundado y también deja que perdamos bastante potencial terapéutico con el propio THC, que si bien tiene efecto psicoactivo, también tiene un efecto terapéutico en muchas patologías que el CBD no tiene. Entonces dentro de esta planta tenemos ese efecto de que funciona mejor cuando va con toda la banda, digamos, y no a nivel de compuestos químicos, y no la separamos por instrumentos, ¿no? O sea, cuando no aislamos, en este caso, solo el CBD o solo el THC. Eso es lo que se denomina efecto séquito, claro, ¿no? Que funciona mejor en sinergia, que es decir, que el total es mayor que la sumatoria de sus partes, ¿no? Total. Entonces, bueno, el THC o delta 9 tetrahidrocannabinol suele ser el cannabinoide más abundante en la marihuana. Este está a menudo presente en la mayoría de las variedades a un nivel de entre el 10 al 20% en los cogollos secos y algunas veces en mayor nivel en las semillas de mejor calidad. Cuando el THC es expuesto a la luz y al aire se descompone en CBN o cannabinol. El CBN es un derivado del THC y se piensa que produce relajación y alivio del dolor o analgesia. Incluso por esta última parte se habla bastante de que dentro de un par de décadas a lo mucho estará compitiendo a nivel de cuestión analgésica con los opioides, ¿no? Entonces hablamos de opioides y cannabinoides, terminan de esa manera opioides y cannabinoides. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene receptores, nuestro cuerpo tiene receptores en el cerebro y en algunos órganos para esta sustancia. Por eso cuando hablamos de sistema endocannabinoide, como tú lo dijiste hace un momento, Rosana, quiere decir que nuestro cuerpo produce esa sustancia, y cuando viene de afuera, que serían estos exocannabinoides de la planta de marihuana, entonces tienen ese potencial terapéutico, que más adelante vamos hablando del sistema endocannabinoide, cuáles son sus receptores, y de acuerdo a dónde estén ubicados estos receptores va a haber el efecto potencial, ¿no? El segundo de los cannabinoides, después de haber revisado el THC, es el CBG o cannabigerol, llamado también cannabinoide madre. Es el que se utiliza para sintetizar el resto de cannabinoides a nivel de laboratorio. Normalmente este CBG está presente en cantidades residuales, a menudo por debajo del 1%. Actualmente está trayendo mucho interés en el campo de la medicina. El CBD, que es el que van a encontrar en mayor cantidad, o sea, a nivel comercial, si están aquí en Guayaquil, en Ecuador, pues prácticamente más del 90% de los productos que van a encontrar de manera legal y en percha, incluso en cadenas de farmacias grandes en la ciudad, va a ser a base de CBD. Entonces el CBD es el cannabidiol. Este ha tenido una sorprendente popularidad en el mainstream, no tiene propiedades psicoactivas, pero muchas personas lo utilizan por los beneficios percibidos para la salud, en el alivio del dolor.
el CBD es el responsable de llevar una gran cantidad de atención del público a los cannabinoides y sus potenciales beneficios para la salud. En variedades seleccionadas específicamente, el nivel de CBD puede estar alrededor o incluso por encima del 10% en cogollos secos. Cogollos son, como les decía, la flor, que es lo que se utiliza normalmente porque tiene mayor contenido de todos estos componentes, no tanto la hoja ni el tallo, aunque ahí también hay otras resinas, porque eso es lo interesante de la planta. Fuera de todos estos componentes que estamos hablando, también sus residuos se pueden utilizar para hacer alimentos, para hacer textiles, para hacer cosméticos, para hacer materiales de construcción, tipos de bioplásticos, combustibles, entre otras cosas. Entonces, prácticamente es bastante versátil su utilización, requiere poco tiempo en comparación. Entonces, también se pueden hacer papeles, imagínate. Entonces, en vez de solamente sembrar algodón, tú puedes coger y sembrar cáñamo, que vendría a ser el hemp, que es, digamos, por decirlo de alguna manera, el primo hermano de la planta. El cáñamo es la versión que es alta en CBD y casi nula en THC. Y la marihuana como tal, dentro de la jerga que se suele utilizar cuando hablamos de la planta de marihuana hembra, estamos hablando de la que tiene mayor contenido de THC. Y mientras más THC, pues más psicoactiva, exactamente. Pero eso ya es otro tema que si bien vamos a pasar solamente de paso, de turismo en ese tema, porque no es el que nos trae en este momento. Pero obviamente, por ese lado también hay un efecto que estamos hablando, donde se encuentran el uso adulto, o llamémosle recreativo, con el uso terapéutico, porque tú no sabes cuándo ese espacio de coger y utilizarlo de esa manera va a ser una manera para que tú puedas trabajar tu gestión del estrés, que sea tu espacio en el cual te puedes relajar un momento y todo, sino que suele estar mal visto. O sea, de eso creo que todavía lo que más rabo de paja tiene esa parte histórica de haber estado mezclada con otro tipo de drogas fuertes, como la heroína, la cocaína, ¿no? Muchas otras, en el mismo saco, aparte de que estas sí son drogas que, si bien nadie tiene plantas para hacer ese tipo de drogas, pero sí puede tener plantas de cannabis para, por ejemplo, trabajar cuestiones como artritis, artrosis, como lo que tú comentabas anteriormente. En pomadas se ve mucho porque a nivel cultural se ha utilizado ancestralmente mezcladas. Si tú vas a la sierra, normalmente siempre es en pueblitos chiquitos que se mantienen esas tradiciones. Si vas a la sierra, o vas a un pueblo pequeño de la costa, tú vas a ver que suelen hacer emplastos con las flores del cáñamo, las flores de marihuana, las mezclan con alcohol, le ponen a veces alacranes o serpientes, ¿no? Y ese alcohol lo único que van a hacer es cambiarlo, se queda eso macerando y lo utilizan para las articulaciones, artritis, artrosis. Y he comprobado que se alivia bastante. Por supuesto, es un analgésico, también ayuda bastante a aliviar molestias tan marcadas como por ejemplo la psoriasis. ¿no? Entonces se utiliza mucho. Eso es algo muy común también aquí. Claro, por supuesto. Obviamente, no es que nunca hablamos de cura cuando hablamos del tratamiento. Sino como un efecto terapéutico. Con un efecto terapéutico y siempre con un efecto paliativo. Quiere decir que no vas a esperar que te cure, pero sí lo que puede hacer y mucho es mejorar. El tratamiento del dolor, la inapetencia, los vómitos, las náuseas, la picazón, el problema de sueño, de ansiedad, por nombrar algunos, ¿no? Entonces, esta parte que estábamos hablando de los fitocannabinoides, ya habiendo revisado los más sonados, solamente nos quedaba el último de estos, que es el cannabicromeno o CBC, que es otro de los cannabinoides que se ven con más frecuencia. Normalmente está presente en niveles muy por debajo del 1% en cogollos secos, pero aún hay intereses en futuras variedades ricas en CBC. Acuérdense que no todos los compuestos del cáñamo tienen este efecto, aunque estos dos primeros, el THC y el CBD, son los que más se han buscado para eso, pero hay otros compuestos que tienen efectos como para dar sabor o como para dar esa cuestión de los terpenos y los taninos, así como podemos pagar un curso para que nos enseñen a catar vino, también lo mismo se aplica para el nivel ya del uso lúdico, y donde hay una cuestión
de bancos de semillas que podemos llegar a considerar que hay cientos, si no son miles de variedades. Y obviamente cada variedad tiene sus propiedades a niveles de cuánto CBD, cuánto THC, cuánto CBG, entre todos. Entonces tú puedes buscar, por ejemplo, incluso hoy en día, en 2023, obviamente todavía eso no está para Ecuador, pero solamente es que se abran los canales. Uno puede buscar y comprar una semilla para poder tener unas cuantas plantas en su casa, pero buscando que la semilla sea particularmente dirigida a la patología que tienes. Por ejemplo, hay semillas que incluso hay una que se llama Charlotte's Web, se hizo muy famosa esta, que fue una combinación de semillas y le pusieron Charlotte por una niña de 2 años que tenía unos tumores cerebrales. Entonces ella prácticamente hicieron esta combinación de hibridación de semillas con las que tengan más bajo contenido de de THC y más alto contenido de CBD, y crearon una hibridación que le pusieron el nombre de la niña, y ella lo utilizó como por 4 o 5 años para mejorar su calidad de vida sin efectos psicoactivos. Por eso lo hicieron para ella. Entonces se quedó ya esa semilla bautizada. Ya Charlotte ya no está con nosotros, ya falleció. Duró lo máximo que pudo durar su vida, pero obviamente por supuesto, por eso dejamos claro aquí que no estamos hablando de curación, pero sí de mejorar el estilo de vida. Por ejemplo, en Guayaquil, porque yo he estado en marcha sobre el tema para la parte terapéutica, conozco clubes de pacientes, clubes de productores, se vinculan los dos, porque los productores son los que consiguen la semilla, se encargan de que no sea, por ejemplo, producto de contrabando, que lo suelen mezclar con diluyentes, con otras sustancias, los ponen encima para que no lo puedan oler los perros cuando van a hacer esta parte de... Exactamente, entonces si buscas el efecto terapéutico, pues obviamente como toda cuestión farmacológica vas a buscar estándares de calidad. Entonces, eso es lo que hace que todavía eso es lo que le falta a Ecuador. Sin embargo, te paso el dato, y todos los que nos están escuchando en este momento, que ya tenemos en la Constitución esa apertura, e incluso Ecuador ya tiene, si no me equivoco, la última vez estaban hablando de un poco más de 100 licencias para producción, comercialización. Entonces hay 100 empresas en potencia, de las cuales yo creo que el 10 o el 15% serán las que hoy en día vemos en el mercado, pero hay otras que todavía están en ese proceso de estudio, de marketing, del mercado, de ver por dónde salen, y obviamente a más variedad, más competencia, se abaratan los costos y aumenta la calidad para poder competir en el mercado. Entonces, este tipo de cosas en los cuales consigo la semilla, yo soy productor, me uno a un club en el cual busco una licencia para que me dejen tener 10, 15, 20 plantas. Obviamente se mantiene cierta ficha o control a nivel de ministerio, y eso hace de que estas personas que tienen el permiso van a poder formar a, digamos, la mamá o los hermanos o el papá de esa menor tipo Charlotte, que por ejemplo tiene epilepsia refractaria, y se han visto casos en los que pasan de tener de 15, 20 episodios de epilepsia en el día a tener 4 a la semana. Total, y eso es súper importante, hablar de esa neuroprotección que puede llegar a tener. Exactamente, y obviamente si estás hablando de que pasas de que tu hija, tu hijo de 4 o 5 años durante el día tiene 10 a 15, obviamente que lo puede dejar 20 minutos, media hora totalmente agotado, a 4 por semana, realmente en ese chance te da la oportunidad de conocer a tu hijo o a tu hija, sin que pase por otro episodio más. Entonces eso por solamente nombrar uno así dramático, pero también en adultos se ha visto bastante aporte, por ejemplo, para pacientes con neuropatía diabética. Esto sí ya te estoy hablando de experiencias personales, ¿no? O sea, no en mí, pero conozco a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, para el Parkinson. El Alzheimer también. El Alzheimer también, también se utiliza mucho para el manejo de la ansiedad, para problemas de sueño, el insomnio, pero ahí también tienes que ver qué es lo que genera insomnio, porque a veces si es una cuestión, eso todavía hacen falta más estudios, porque hay una parte, vas a encontrar estudios que te dicen que aumentan
la probabilidad de esquizofrenia, pero hay otros estudios donde vas a ver que dicen que más bien las personas que tenían la tendencia a tener esquizofrenia, lo que hace es como que agravar esta. Ah, ¿en serio? Claro, pero bueno, si no lo sabes, ¿cómo vas a poder experimentar? Entonces eso es como que el pequeño riesgo. Por eso lo ideal es que siempre lo hagan con un acompañamiento profesional, ¿no? Y si es por una cuestión terapéutica como tal, ahí ya podríamos hablar de por ejemplo, mi experiencia ya con pacientes. Cuando lo han utilizado, a veces me dicen, sí, la verdad es que ya lo tengo utilizando años, para mi cáncer, por ejemplo, o cuando tengo los ciclos de quimioterapia. Entonces esa parte, por supuesto. Disminuye un 30% el dolor crónico que causa. El dolor, la inapetencia, la misma ansiedad de pasar por el proceso, las náuseas, ¿no? Entonces hace de que sea más llevadero ese proceso. Obviamente después la inapetencia también ayuda por ese lado para que puedas recuperarte más pronto o que no te afecte tanto ese proceso que sabes que va a terminar, como en este caso de un ciclo de quimio o de radioterapia. Otra de las situaciones en las cuales se utiliza bastante, ya no hablando de la parte terapéutica como tal, en patología, sino en deportistas. También sí, en el rendimiento deportivo, sí, había visto unos artículos también al respecto. Sí, es súper interesante. Incluso se está considerando ya a nivel de Comité Olímpico, entre otros, porque en las últimas Olimpiadas la mayoría de los, creo que estaba por encima del 60-70% de los deportistas lo utilizaban de alguna manera, ya sean gomitas para manejar el dolor, o en pomadas, o entre otros. Sí. Entonces vamos al segundo corte y volvemos. Sí. Hola, estamos de vuelta en su espacio Nutridos. Les recordamos que este programa lo pueden escuchar desde la 1190M y también pueden ver este espacio, este programa y el resto de la carta de la radio desde la página de Facebook de UCSG Radio. Y les recordamos que también pueden escucharnos y vernos en YouTube, en nuestra página, en nuestro canal, de Nutridos. Y Rosana, antes de irnos al último corte, estábamos hablando sobre el cannabis, la nutrición y la salud, y estábamos hablando un poco de los diferentes términos, un poco de las enfermedades, hablamos sobre casos y algunos síntomas también que se pueden tratar con ellos. Hablamos un poco de cómo estamos a nivel nacional con la parte de la legalización. ¿Qué es lo que nos puedes comentar acerca de eso, Rosana? Claro, en 2019 hubo una legislación en donde se aprobó el consumo del cannabis, pero como tratamiento medicinal o terapéutico. Y de hecho, eso convierte a Ecuador a la quinta nación de Latinoamérica en legalizar el uso del cannabis medicinal. Sin embargo, es muy importante que ellos lo han definido como básicamente un proceso terapéutico y no algo psicoactivo. Entonces, entre las especificaciones es que debe tener contenido de tetrahidrocannabidol de un menos de un 1%. Entonces, eso de acuerdo al Código Integral Penal Orgánico. Y de hecho, si es que se quiere empezar a tener, por ejemplo, plantas, como justamente lo comentaba Paul, debe haber un permiso especial para igualmente poder hacerlo. Y también en cuanto a los médicos, ellos han recibido pautas específicas para poder tratar igual el caso de cada paciente. Entonces sí, básicamente en esos, de ahí tenemos otros países como Argentina, Chile, los Jamaica, que están en la misma situación que también, nosotros. Entonces siempre comienza como con la parte terapéutica y de ahí va ganando espacio y como por ejemplo pasó del uso terapéutico ya al uso recreativo en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Uruguay. Y por ejemplo, todavía hay países cercanos a la región en los cuales sigue siendo ilegal, pero sin embargo, o sea, ilegal para las leyes, pero el uso sigue habiendo, ¿no? Exacto. Como son Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Pero en todo caso, toda esta parte de la ilegalidad es por, como les decía, incluso nuestras leyes han satanizado mucho el THC, por eso es que lo tienen marcado hasta el 1%. Y eso sería en algún momento que se pueda evolucionar y que vayamos sacudiéndonos poco de esa parte,
estigma hacia la planta. Sí. Todo por haber tenido, como les digo, un tiempo, no tanto el efecto psicoactivo, sino por haber estado en la lista de drogas ilegales, ¿no? Y de este contexto de la guerra de las drogas, porque cuando hablamos de drogas hablamos de muchas cosas, y en este caso que siempre se utilizaron, y nunca tuvieron este consumo, digamos, conflictivo que generara o que estuviese apegado a cuestiones de pobreza, de indigencia, de violencia, de criminalidad. Todo eso pasó cuando comenzó a ser ilegal. Entonces antes de eso prácticamente no habían casos conocidos de uso tóxico, sino siempre fue con un uso terapéutico, un uso religioso, ¿no? Sobre todo en esos dos últimos. Incluso de eso hemos pasado, retomando la parte legal que tú comentabas. Les comento que esta fue la última modificación del reglamento para el uso terapéutico del cannabis medicinal. Si lo quieren buscar, de repente pueden buscar ustedes así en Google, Reglamento para el uso terapéutico del cannabis medicinal, Acuerdo Ministerial 148. Así lo van a encontrar. Y esto dice que el Ministerio de Salud Pública, considerando que la Constitución del Ecuador en el artículo 3, numeral 1, ordena que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en dicha norma suprema y en los instrumentos internacionales, en particular de salud. Ahí nos dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, educación, cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Teníamos que este artículo ya habla, la Ley Orgánica de Salud en el artículo 7 estipula que toda persona sin discriminación por motivo alguno tiene en relación a la salud los siguientes derechos: ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad, a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna. Ahí entra también la parte del uso ancestral, como ya lo habíamos tocado anteriormente, ¿no? También habla de que quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva. Habla también el artículo 51 de la LOS, que es la Ley Orgánica de Salud, que está prohibida la producción, comercialización, distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos y otras sustancias adictivas, salvo el uso terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la Autoridad Sanitaria Nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente. Entonces, el Estado también, el artículo 154, estipula que el Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad. Eso es lo que estamos todavía bien verdes. Y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales. Entonces, esto como contexto de que pueden ver, igual es un documento. ¿Cuántas páginas? Aquí me sale 15 páginas, no es muy grande, ¿no? Es un documento que, si nos escuchan, ya saben, si quieren una copia de él, nos pueden escribir, ya sea aquí a los contactos de la radio, y yo me comprometo a las personas que nos pidan hacerles llegar una copia de ese documento. Sí. Esto llegó igual por correo institucional, por el KIPUX. Para las personas que trabajan para el Estado sabrán a qué me refiero. Entonces, eso, como ese contexto legal, o sea, ya tenemos las leyes, ya tenemos el mercado, sí, ¿no? Ya tenemos la parte de las instituciones, sobre todo a nivel de agricultura, de investigación, ¿no? Lo que falta es prácticamente que ese mercado comience a aumentar. Claro. Pero para eso también falta, pues, obviamente el conocimiento de los médicos cuando comiencen a recetarla. Pero me imagino que estarán esperando que para comenzar a recetarla, recibir esa capacitación que está faltando. Y para poder recibir esa capacitación, pues falta que el Ministerio de Salud Pública, en este caso, o el IES también, tengan a disposición esa medicación y generar ya los protocolos que ya prácticamente están hechos. Sí.
¿no? Entonces, vamos a terminar con esa parte en este penúltimo corto del programa y regresamos. Ahora sí, ya estamos en el último bloque con ese tema tan interesante que justamente nos trae acá, que es acerca del cannabis, sus usos, un poco de sus beneficios, también a veces sus riesgos. Y ahora, ya que hemos tratado bastantes conceptos, vamos a ir aterrizando un poco ya para ir finalizando y vamos a hablar acerca de presentaciones. Entonces, bueno, podemos empezar con las conocidas gomitas, ¿no? De CBD, también, como comentábamos tras cámaras, los aceites esenciales que se ponen de manera sublingual. De ahí también tenemos las pomadas, aceites también corporales, ¿verdad? Sí, también hay aceites corporales, también los puedes encontrar en shampoo, en cosméticos, presentaciones a nivel de suplemento como tal. Quería hacer un pequeño paréntesis en esta parte que tú comenzaste con lo de las gomitas de CBD. Entonces, una recomendación, esa, sobre todo si estamos hablando de papás, ¿no? Si es que donde tienes niños pequeños y ves normalmente suelen ser gomitas en forma de osito o de otro animal, entonces se pueden confundir con caramelos para niños. Entonces eso es un poco lo que les diría y les recomendaría a las personas. Si es que estamos hablando entre adultos, que sepan que eso tiene CBD, porque igual comiéndome 2 o 3 sin saber qué es lo que tiene y pensando que es una golosina, sí puede llegar a un punto en el que sí puedo estar teniendo un efecto psicoactivo, pero por aumentar la dosificación. Me puedo comer 10 gomitas pensando que son de las que puedo encontrar en cualquier tienda. O que son como de vitamina C. Que no, exactamente, o como las de vitamina C. ¿no? Entonces imagínate que un niño encuentre las gomitas, no sepa, por ende, y pueden pasar un mal rato, pues en todo caso los papás. Eso de ahí, igual. Para el caso del consumo hay una particularidad que no es lo mismo usarla, por ejemplo, en vapeos, que es un vapeo, que son los vaporizadores, exactamente, que llegan a una temperatura en la cual se quema el compuesto, pero no se quema, en este caso, las flores, si es que fuera directamente los cogollos que habíamos hablado. Entonces, no tiene ese efecto, digamos, tóxico de haber quemado ese material y no tiene ese efecto, por ende, inflamatorio a nivel de pulmones y todo eso. Entonces, no es lo mismo usarlo de esa manera que usarlo de manera comida. ¿Por qué? Porque acordémonos que al yo aspirarlo, llegar rápido a los pulmones y desde los pulmones llega la sangre. Entonces, pero en cambio cuando yo me lo como, y recordemos que dentro de las otras plantas y todas las sustancias consideradas como drogas, si tienen una particularidad, es que estas suelen ser solubles en agua. Pues el cannabis es diferente, es soluble en grasas. Entonces es liposoluble, eso quiere decir que para que yo tenga ese efecto, se va a demorar, ya que si es soluble en grasa, la grasa es lo último que se absorbe a nivel de metabolismo, y también va a ser de que tenga un vaciamiento lento. Entonces, no es lo mismo aspirarla, que yo sienta el efecto a los 5 minutos, a que cuando me la coma y necesite de 40 minutos a 1 hora para que comience a tener efecto. Entonces, puede pasar esto, que lo estoy comiendo, y han pasado 15 minutos, me dice, oye, eso no, como que no sé, mejor vamos a comer un poquito más. No lo hagan, no se los recomiendo por ese lado. Más bien, si es que es por ese lado, más bien prueben una dosis, esperen un tiempo prudencial o esperen otro día para aumentar la dosis, porque sobre todo cuando es por vía oral. De ahí otras opciones que son más manejables que las gomitas y comerse un brownie o una galleta o algo así. Va a depender mucho de la persona que lo haga y la experiencia que tenga el usuario. De ahí la otra opción más manejable, como te decía, es las gotitas. ¿no? Los goteros en base a aceite. Se suele usar aceite de oliva o aceite de coco. Ahora también hay unas opciones que están usando aceite de Sacha Inchi por su contenido de omega 3. O aceite de linaza también. Entonces buscan aceites saludables normalmente como base. Y a este aceite pues se mete una concentración aislada de la planta. Y con el CBD pues ahí lo que tendremos que hacer es utilizar unas gotas debajo de la lengua, dejarlas ahí, no tragarlas de golpe, dejarlas ahí para que se puedan ir absorbiendo a nivel de encías y puedan llegar y tener su efecto. Entonces eso, otra de las formas que también vamos a encontrar, si es que no la vimos ya, que era la de las pomadas y ungüentos, ¿no? Para nivel tópico.
y no solamente para dolor, sino también para inflamación, enrojecimientos, sarpullidos, picada de mosquitos, sí, ¿no? Okay. En los bebés se utiliza muy bien. Y también la otra opción que no la he visto mucho, pero sí se está trabajando, que es a nivel de tampones y a nivel de supositorios. Por ejemplo, también como para bebés. Entonces, claro, eso tiene un efecto, para esa parte también se está utilizando, porque una de las líneas que se está viendo un poco más, sí, es para la parte de problemas gastrointestinales, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre los productos, cómo están autorizados? Esto es de Ecuador. Claro, sí, eso es de Ecuador. Coméntanos un poco, Rosana. Bueno, tenemos bastantes, como decía anteriormente, el número era mayor a 140 productos autorizados. Entre esos, la mayor parte, un 65%, de hecho son cosméticos, como también lo veníamos comentando. Sí. De ahí tenemos, en un segundo lugar, el uso de medicina, que es justamente el tema que nos trae acá, alimentos y, por último, higiene doméstica, incluso para eso. ¿La has visto ya en alimentos? No he visto en alimentos. Sí, hay algunas marcas que lo están haciendo. Lo vas a encontrar como cáñamo, semillas de cáñamo, ¿no? Las que vendría a ser hemp seeds. Son esas, exactamente. ¿Qué particularidad tienen estas? Que tienen un contenido súper interesante de omega 3 y omega 6. Sí. Entonces, por eso se las suele considerar. E incluso, les paso el dato interesante, se están volviendo, digamos, como parte de investigación en combinaciones con alimentos, como por ejemplo la Coca-Cola está planeando utilizar, suplementarlo sus productos con CBD. Por ejemplo, en California, ahí estamos hablando de Silicon Valley, también utilizan bastante de estas empresas, los están suplementando con CBD a algunos vinos. También. Exactamente. Y tenemos que considerar que, por ejemplo, se está utilizando bastantes combinaciones de lo que te decía, de las semillas, y de acuerdo al tipo de semilla va a tener mayor o menor concentración de un tipo de ácido como el linolénico o el linoleico, sí, y de acuerdo a eso van a tener mayor o menor, digamos, salida, claro, como superalimento, ¿no? Como los superfoods, por el aporte, así como en su momento tuvimos la chía, tuvimos la linaza, el azaí también, el azaí, exactamente, porque son alimentos con un buen contenido nutricional. De ahí la parte de superalimento y como tal es más marquetero, pero para tener una idea, ¿no? Entonces eso, estamos hablando que estos tipos de aceite normalmente se suelen combinar también, como les decía, con diferentes tipos de semillas. Lo que se busca es mejorar ese efecto inflamatorio, o sea, que tengan este efecto antiinflamatorio. Incluso se está hablando de que en su momento se espera de que se mejore esta parte ya más de tecnología en alimentos, la cuestión de cómo extraerlos, claro, sin que se vea tan afectado su contenido de flavonoides, de terpenos, y que puedan entrar en la competencia para cocinar con, por ejemplo, con el aceite de oliva, que se utilice este tipo de aceites. Incluso en Ecuador ya existen, creo que 2 marcas de cerveza, que son cervezas a base de cáñamo. Entonces sí, hay bastantes cosas interesantes. Se ha estado utilizando también como sustituto de aceite de oliva para utilizarlo en las comidas, por ejemplo, con pacientes con problemas de resequedad de la piel, picazón de la piel, claro, para reducir también su uso tópico como medicación y también tenga ese efecto a nivel de consumo. Entonces también puede ser mandado terapéuticamente para que lo consumas con esa intención. Entonces es muy interesante. Hay que considerar que la concentración que podemos encontrar en el mercado, si es que lo compramos en una de estas tiendas grandes, vamos a encontrar en concentraciones de entre 500 miligramos a 1500 miligramos, es lo que yo he visto hasta ahora. No he visto nada que supere, creo que 1500, 2000 miligramos de concentración. Entonces, y todo depende del peso, ¿no?, del paciente, para la dosis. Exactamente. Mientras más grande el paciente, mayor la dosis. Mientras más pequeño el paciente, menor la dosis. Claro. También la dosis va a depender de qué efecto es el que buscas. Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, me siento estresado, no estoy durmiendo bien y me siento cansado.
tomarme 2 gotas en horario de trabajo, por ejemplo, a tomarme 5 o 6 gotas en horario de trabajo. Puede que las 6 gotas me den somnolencia. Claro. No solo me relajen, sino que me hagan dormir. Total. Entonces ahí entra también la parte de la dosificación. Hay que ver cuál es la tolerancia de cada paciente, porque obviamente no es lo mismo una persona que nunca en su vida ha consumido ningún derivado de la planta, que sus receptores, y eso nos quedó faltando, que sus receptores estén acostumbrados a una persona que ya tiene 15, 20 años usándola. Entonces va a tener mayor resistencia, entonces va a necesitar, esa persona que necesitaba 6 gotas, el usuario va a necesitar medio frasco. Total. ¿No? Eso es uno de los inconvenientes por ese lado. Sí. Entonces creo que por ese lado nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, se nos ha acabado el tiempo, nos quedaron algunas cosas pendientes, como hablar de los receptores, CB1, CB2, entonces nos encantaría saber si fue de su agrado el programa, cuáles fueron las preguntas o cuáles fueron los temas que les gustaría que toquemos y que no hayamos tocado hasta el momento, y bueno, para poder hacer una segunda o las partes que hagan falta con esto. Claro. Y si también tienen algún invitado que les gustaría considerar sobre el tema. Sí. Entonces, Rosana, ¿algún mensaje final? Sí, justo quería comentar algo que justo estaba leyendo acerca de que el CBD puede reducir la cantidad de histamina. Entonces eso también puede ser una terapia para los problemas de alergias. Claro, sí. Para muchas enfermedades de tipo inmunitario. Inmunitarias, claro. Autoinmune. Entonces eso. Y bueno, y realmente tener mente abierta y no ponernos como con esas connotaciones negativas acerca de la planta, sino más bien investigar un poco más, y aquí les hemos dado todo acerca de bases científicas y totalmente comprobadas. Entonces, y como casi todo, la concentración hace el veneno, y no todo es para todos. Habrá un porcentaje de personas para los cuales no sea una opción, que sean más los riesgos que los beneficios, como casi con todas las sustancias que se utilizan. Pero bueno, se ha comprobado también la ayuda que ha tenido en bastantes casos. Entonces eso. Yo creo que vale la pena revisarlo y considerar también que probablemente lo que he escuchado no sea suficiente como para tomar una decisión sobre el uso de esta terapia como tal. Y bueno, nos vemos hasta el próximo viernes. Un abrazo, que tengas una linda semana, Rosana. Igualmente. Chao, Paul. Cuídate. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición.